Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar sintonizándonos una vez más. En esta cápsula tenemos como invitado especial al contador Pedro Medina. Algunos de ustedes ya lo reconocerán por haber tomado algún curso con él. Nos ha estado apoyando también en temas de nóminas, en tema de impuestos para empresarios y queremos aprovechar su conocimiento al respecto para que nos platique un poco sobre una de las preguntas más trascendentales y más repetitivas que nos hacen los clientes a nosotros como contadores. Esperamos que esta plática les sirva porque vamos a estar hablando de qué gastos puedo considerar deducibles, ¿ok? Si ustedes apenas van iniciando con su negocio, si no tienen mucha práctica y quisieran aprender un poco más o incluso quisieran también, ¿por qué no?, ir previendo la operación de su negocio, les va a surgir esta pregunta cuando comiencen a acercarse a este rubro de los impuestos, ¿no? ¿Qué gastos puedo considerar deducibles? Y pues para eso tenemos aquí al experto en impuestos para empresarios, Pedro Medina, quien nos hará el favor de, con unos ejemplos muy prácticos, muy específicos para todos nosotros, saber cómo vamos a poder identificar aquellos gastos que se pueden hacer deducibles. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Natanael. Pues sí, como lo ha mencionado el contador Natanael Bravo, esta es una de las preguntas más repetitivas que nos suelen hacer a nosotros los contadores. ¿Qué gastos puedo considerar deducibles? Y no solamente nos lo preguntan nuestros clientes, sino amigos, conocidos que quieren poner un negocio, que andan por emprender en el mundo empresarial. ¿Qué gastos puedo considerar deducibles? ¿Cómo puedo disminuir mi base gravable para pagar menos impuestos? Entonces vamos a iniciar conociendo cuáles son los requisitos que tienen que reunir estos gastos, estas deducciones que nosotros las llamamos, para poder considerarse deducibles. De entrada, tenemos que existen requisitos formales y requisitos de fondo. Entonces, con los formales nos referimos a aquellos requisitos que la ley marca como específicos para poder considerar un gasto deducible. Entonces, si yo quiero deducir el pago de un combustible, por ejemplo, debo de tener un comprobante fiscal digital, debe de haber una factura electrónica. Ok. Entonces, también, por ejemplo, cuando los gastos sean mayores a 2,000 pesos, estos gastos tenemos que pagarlos con dinero electrónico, tenemos que pagarlos con tarjeta bancaria, con transferencia, con cheque. Esto para cumplir con uno de los tantos requisitos que la ley marca para que estos gastos sean considerados deducibles. Ok, entonces déjame ver si te entendí. Antes de ver así bien los ejemplos de aplicables a cada situación, necesitamos conocer cuáles son esas condiciones que se tienen que cumplir para poder considerar que un gasto sea deducible. Y estos requisitos se dividen en dos, por lo que veo aquí en el material que nos compartes, formales y de fondo. ¿A qué te refieres con formales? Ok, muchas gracias por preguntar. Formales, como bien lo dije hace un momento, nos referimos a aquel checklist que la autoridad nos da que deben de cumplir nuestros gastos. Es un checklist que suena a mero requisito, pero que si no existe, nuestros gastos no pueden ser considerados para ser deducibles. Entonces, Muy bien. las facturas o los gastos las facturas de nuestros gastos tienen que cumplir con estos requisitos, porque más allá de que quizás sí sea una compra, por ejemplo, de mercancía que yo vaya a vender, si no cumple con algún requisito de los que mencionamos aquí, esta factura o este gasto sería no deducible. Ok, entonces los requisitos formales son cuestiones que tienen más que ver con cómo se realiza el gasto que en sí, que en lo que estoy gastando, ¿no? Exactamente. Ok, y del fondo, ¿qué nos platicas? Va. Con el fondo nos podemos referir a que hay un requisito que yo considero que es el más importante. Es el que el gasto sea estrictamente indispensable para que tú puedas realizar la actividad económica con la que estás dado de alta ante Hacienda. Por ejemplo, y suena muy burdo el ejemplo, pero vamos pensando que aquí en el despacho de contabilidad. Nosotros, pues en realidad nos dedicamos a hacer contabilidades, a dar asesoría, planeaciones, etcétera, ¿no? Entonces, si yo compro un PlayStation 5 para mi casa, para jugar y para relajarme ya y perderme en el mundo del streaming, por ejemplo, Ajá. entonces
yo no puedo decirle a Hacienda, ¿sabes qué, Hacienda? Esta compra de este aparato que me sirve a mí para jugar no es estrictamente indispensable para que yo pueda realizar la actividad principal, que por ejemplo la mía es realizar contabilidades. Ok. Entonces, eso nos referimos con que sea estrictamente indispensable, que me ayude a poder realizar la actividad. ¿Qué sí sería estrictamente indispensable, por ejemplo, en mi negocio? Sería, no sé, la compra de una computadora donde yo realice mis contabilidades. O también papelería, carpetas, lo relativo a lo que puedo utilizar en el servicio, ¿no? Exactamente, todos aquellos gastos que me ayuden a poder realizar mi servicio profesional. Si no me ayuda o si no le encontramos una razón de negocio a este gasto, a esta erogación, pues este gasto lo podríamos considerar como no deducible, ¿ok? Y si en lugar de dar servicios, yo me dedicara, por ejemplo, a la compraventa de bienes, si compro ropa para revenderla, o ¿cuál sería ese requisito de fondo? Ok, perfecto. Bueno, vamos a entrar al siguiente rubro que es ¿qué puedo deducir? Vamos viendo, ¿qué puedo deducir? Yo puedo deducir mercancía, que es la que yo compro para revender, los gastos que realiza la empresa, ahorita vamos a ver cuáles pueden ser, y las inversiones. Las inversiones nos vamos a referir a aquellos bienes que nosotros vamos a adquirir que nos van a ayudar a seguir produciendo nuestros bienes y servicios. ¿Ok? Mencionabas ahorita, yo me dedico a comprar y vender ropa. ¿Qué puedo deducir respecto a eso? Pues las personas físicas y las personas morales pueden deducir, claro que sí, la mercancía. Sin embargo, el momento en el que ellas lo deducen va a ser diferente. Por ejemplo, personas físicas, vamos a hablar que vamos a poderlo deducir cuando lo compran. Ok, pero aquí ya estamos hablando de gastos que ya vimos que sí cumplen con los requisitos de fondo y con los requisitos de forma, ¿verdad? Ok, esto es correcto. Ok. Entonces, si yo compro mercancía, vamos pensando que retomamos el ejemplo, me dedico a vender ropa. Voy a Guadalajara, que es muy usual, ¿no? En las personas que vienen a revender aquí a nuestra ciudad, por ejemplo, en La Paz, Baja California Sur. Voy y compro en tianguis, voy a una ciudad y compro lotes de ropa. Si el lugar donde yo estoy comprando esta ropa no nos emite un comprobante fiscal digital, aún así yo le haya pagado con transferencia, con tarjeta, mientras nosotros no tengamos una factura, esta compra sería no deducible. Ok. Entonces, todos estos gastos que vamos a mencionar tienen que cumplir con el checklist que dijimos ahorita, requisitos de forma, que si son pagados con tarjeta, con transferencia, que si tengo el CFDI, que si es estrictamente indispensable. Todos estos requisitos que ya mencionamos anteriormente lo tienen que tener todas nuestras erogaciones para ser considerados deducibles. Ok, para los empresarios que nos están escuchando o incluso también para algunos contadores que también se están acercando a esto y apenas nos van acompañando como colegas en esta profesión, ¿consideras entonces que sería un buen procedimiento para verificar si algo es deducible? Primero fijarnos si cumple con la forma, o sea, si es algo relativo al negocio, y ya que vemos que sí es relativo al negocio, ver si hay algún requisito adicional. Sí, es correcto. Ok. Primeramente hay que verificar si lo que vamos a adquirir me va a servir para yo poder realizar mi actividad. Ese es como el primer requisito, ¿no? Sí o no. Si no me sirve, igual aquí lo que no te conviene es facturarlo. Entonces, porque no te va a servir. Pero esto muchas veces se convierte en la chamba del contador. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas suelen facturar todos los gastos que realizan. Si Hasta el mandado. hasta el mandado, van a Chedraui, van a Soriana y facturan su mandado. Entonces, el contador, en su función de contabilizador, cuando está realizando esta actividad, decide de los gastos que tiene el contribuyente, cuáles sí le sirven para poder realizar su actividad. Y ya llevará su control respectivo, ¿no? De los gastos que son no deducibles. Ahí es donde entra ese famoso control que se debe llevar sobre los gastos no deducibles, ¿no? Es correcto. Aquí es donde nosotros vamos a poder discernir entre qué gasto sí se considera para disminuir mis impuestos y cuál gasto no. Entonces, retomando el tema de las mercancías,
decíamos que persona física cuando la compra y persona moral, ellas deducen algo que se llama costo de lo vendido. Es decir, cuando venden la mercancía, ellos es cuando pueden deducir lo referente a mercancía. Ok. ¿Y eso es únicamente para la mercancía o también aplica para los gastos? Ok, E inversiones. Bueno, veo aquí que tienes gastos e inversiones. Me gustaría si pudieras definirnos así cuál es la diferencia entre mercancía, gastos e inversiones. De manera muy rapidita, nada más para que no pase desapercibido. va. La diferencia esencial es mercancía, es algo que yo compro y yo lo voy a revender. O voy a someterlo a un proceso de cambio. Por ejemplo, vamos a pensar en un restaurante que va y compra verduras, compra carne, compra vinos, licores, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, toda esta mercancía o materia prima, la van a agarrar y la van a transformar en un producto terminado que nos lo van a venir a vender a nosotros como un servicio, ¿no? Un servicio de restaurante. Ok. Entonces, puede ser, como ya les dije, algo que nosotros compremos ya hecho y nomás revenderlo, o puede ser algo que nosotros sometamos a un proceso productivo donde estemos ofreciendo al público un producto completamente nuevo. Ok, para contadores, se diría que mercancía es lo que eventualmente se transformará en costo. Ok, sí, mercancía en un momento dado se va a transformar en un costo de lo vendido. Ok, Ok, muy bien. esto nosotros los contadores lo podemos identificar en nuestro estado de resultados, en el rubro de el costo de lo vendido cuando hacemos nuestro estado financiero. Muy bien. ¿Y los gastos? Los gastos son aquellas erogaciones que me van a servir para el funcionamiento de la empresa. Ok, Dícese gastos, tenemos, puede ser el mismo pago de sueldos, luz, agua, teléfono, combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver a detalle qué ejemplos de gastos pueden deducir la mayoría de las empresas. Esto es como para ampliar un poquito el horizonte. Y del rubro de las inversiones, pues nos vamos a referir de entrada aquellos bienes que nosotros vamos a poder adquirir, que de entrada el importe de estas inversiones suele ser un poquito mayor a lo que nosotros consideramos a gastos. Entonces podemos considerar inversiones algún activo que tenga un valor relevante o aquel que va a durar X cantidad de tiempo para poder desgastarse en el paso del tiempo de la empresa. Entonces, estos activos, como lo pueden ser los vehículos, maquinaria, mobiliario, computadoras, en teoría lo que se estima es que me duren una cantidad de tiempo dentro de la empresa y que en esta cantidad de tiempo que estén en la empresa me van a ayudar a generar ingresos. ok. ¿Ok? Entonces, esa es como la principal diferencia entre los tres. Ok, para nuestros amigos empresarios que nos están sintonizando, pues también que sepan que de toda la gran complejidad que puede existir en el tema de deducciones, realmente el 90%, el 80, el 90% de lo que se necesita saber está condensado aquí. Tienen tres tipos de deducciones principalmente, ojo, pueden existir más, pero casi la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces van a tener lo que son o mercancías. El contador ya nos lo explicó, son aquellos bienes que generan como un inventario que ustedes van a revender después o aquello que va a componer el servicio que ustedes prestan. Los gastos son todas aquellas erogaciones o gastos bueno, no quería usar la palabra gastos, son todas aquellas erogaciones, aquellos pagos que se realizan para que el negocio siga funcionando, que no necesariamente son mercancías, y las inversiones son aquellas compras o aquellos pagos que se hacen con el fin de comprar bienes que me sirvan a mí para producir más. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces seguimos con la presentación. Ahorita mencionabas el ejemplo de venta de ropa, aquí ya lo traíamos preparado. Y vamos a hablar de qué tipo de mercancías pueden adquirir las empresas de acuerdo al rubro que ellas se dediquen. Por ejemplo, Ok. mostramos un ejemplo aquí de una empresa que se dedica a vender celulares. ¿Qué tipo de mercancías puede considerar deducibles? Por ejemplo, en venta de celulares tenemos los mismos celulares, fundas, micas, accesorios, cables USB, memorias para los celulares, etcétera, etcétera. Cosas que compran para después vender. Es correcto. Si nosotros nos dedicamos a servicios médicos o somos una farmacia, ¿qué es lo que yo puedo deducir? Mismas compras de medicina, jeringas, alcohol, gasas, entre otros. Vimos el ejemplo de la ropa.
la ropa, zapatos, accesorios, joyería, entre otros más, ¿no? Ok, ¿qué es lo que comentabas? El servicio médico no necesariamente va a vender medicina y jeringas, ¿no? Sino que lo va a utilizar en el servicio que ellos prestan. Es correcto. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, si tuviéramos una papelería, la misma papelería, libretas, plumas, incluso si en la papelería tú tienes venta de dulces, los mismos dulces que vas a estar revendiendo. Y la nota final, que es lo que comentabas hace un momento, no descuidar el fondo y la forma, ¿ok? Estos gastos tienen que cumplir con el checklist que ya dijimos anteriormente y que sean estrictamente indispensables. Entonces, para aterrizar un poco esto del fondo y la forma, podríamos decir, por ejemplo, si yo soy una persona que presta un servicio médico, bueno, que tiene una papelería, ¿ok? Voy a comprar libretas para después revenderlas y hago el checklist. ¿Esta libreta me va a servir para generar un ingreso futuro? Sí, entonces ya cumple con el requisito de fondo. ¿Hay algún otro requisito adicional para que después de realizar el pago yo pueda considerar deducible este pago? Y ya nos vamos a la ley y nos vamos a encontrar que sí, que debe de tener un comprobante fiscal, alguna factura. Entonces, ¿lo tenemos? Si sí lo tenemos, ya cumplimos con la segunda parte y ya tendríamos el requisito de fondo y de forma. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Muy bien. Muy bien, entonces hablamos del comprobante fiscal, que es la factura. Muchas veces confundimos nosotros el papel con la factura electrónica. Aquí hay que ser muy cuidadosos de que cuando nosotros tengamos la factura estemos 100% seguros que la factura tiene nuestro RFC, es decir, el RFC de quien está comprando o quien está realizando el gasto. Okay. Porque muchas veces las empresas a las que les compramos emiten la factura con un RFC genérico. Si nuestra factura que nosotros pretendemos deducir no tiene el RFC correcto, entonces esta factura no está cumpliendo con los requisitos. Yo no tengo un CFDI, a pesar de que tengo la factura, en realidad no la tengo. Okay. Porque no está mi nombre, por así decirlo. El SAT no la puede identificar como que es mía, entonces mucho cuidado con eso. Entonces el RFC sirve para identificar aquellas facturas que van a estar a mi favor. Todas las facturas que yo reciba, que yo pida por algún pago, por algún gasto que yo realice, por alguna inversión, deben de tener mi RFC, el mío. Es correcto. Okay. Tiene que tener el tuyo o el de tu empresa, persona moral. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de inversiones? Ya mencionamos ahorita aquellos activos que nos van a ayudar a generar negocios, a generar ingreso, perdón. Y entre ellos tenemos equipo de cómputo, maquinaria de equipo, el mismo edificio donde estamos, equipo de transporte. La principal diferencia que tenemos cuando nosotros realizamos este gasto es que, o esta inversión, perdón, es que el desembolso que hay, por ejemplo, si yo estoy comprando una maquinaria para hacer tortillas, vamos a pensar que cuesta 100,000 pesos. Entonces yo no puedo deducirla al 100%, yo no la puedo considerar esos 100,000 pesos como deducible al momento que yo lo estoy pagando. Okay. Con las inversiones hay que cuidar que la misma ley nos establece porcentajes máximos que se pueden deducir por año. Entonces, ¿a eso te refieres con que yo no voy a deducir los 100,000 en el mismo, cuando yo compre la inversión, cuando yo haga la inversión, sino que voy a reducir un porcentaje de estos que me mencionas en ese ejercicio? Y, por ejemplo, aquí veo que equipo de cómputo dice que la deducción máxima es 30% anual. Si yo compro un equipo de cómputo, en ese ejercicio deduciré el 30%. ¿Y el otro 70% qué va a pasar con él? Ok, entonces, existen estos porcentajes porque es el tiempo estimado de vida que la autoridad presupuesta que nos van a durar. Por ejemplo, una computadora, si dice aquí que son 30% por año, se estima que cada año yo voy a poder deducir 30%. Año 1, 30%. Año 2, 30%. Okay. Año 3, 30%. Y el último año, el 10% restante. Entonces, si tú deduces un porcentaje por año, no significa que el otro porcentaje lo pierdes, sino que lo vas a poder deducir en años posteriores, que es en el tiempo de vida estimado que el SAT en sus leyes fiscales ha establecido que ellos creen que nos van a durar. Ok, muy bien. Entendido. Sale. Perfecto. Lo mismo pasa con, bueno, retomamos el ejemplo de la maquinaria en dedicándonos a una tortillería. Si nos costó 100,000 pesos, yo por año voy a poder deducir 10,000 pesos
para explicarlo de una forma muy sencilla, hasta llegar a los 100,000 pesos, que es el valor de la maquinaria, ¿ok? Ok, bueno, una última cosita nada más aquí. Veo, por ejemplo, que es 10% anual. Eso perfectamente a los 10 años me hace el 100%. El equipo de transporte perfectamente a los 4 años se hace el 100% porque es al 25% anual. Pero en el caso del equipo de cómputo, por ejemplo, que son 30% cada año, ¿qué va a pasar con el 10% restante? Porque el primer año voy a hacer deducible el 30%, el segundo año el siguiente 30% y los primeros 3 años me suman 90%. Esto quiere decir que el cuarto año voy a deducir 10%, ese 10% que me queda por deducir. Es correcto, en el cuarto año vas a deducir el restante, es decir, lo que quedó pendiente. Otra acotación que es muy importante mencionar es que la autoridad menciona porcentajes máximos. Ok. Si la autoridad dice en equipo de cómputo máximo vas a poderme deducir 30% anual, no significa que lo tienes que hacer así, sino que tú puedes decir, bueno, yo estimo que esta computadora me va a durar 4 años. Tú puedes optar porque este porcentaje disminuya, es decir, en vez del 30%, utilizar el 25%. Ok. Entonces, Muy estos bien. porcentajes máximos pueden ser disminuidos, claro que sí. Muy bien. Y dentro de los gastos que mencionábamos, que la mayoría de las empresas son, por así decirlo, gastos universales que en todas las empresas va a haber. Mucha atención aquí a nuestros amigos empresarios. A lo mejor ustedes también están incurriendo en esta clase de gastos y a ustedes también les serviría tomar nota de esta diapositiva que nos comparte el contador. Muchas gracias. Entonces, aquí hay que tener especial atención. ¿Qué gastos puedo deducir aparte de de la mercancía que yo compro? Estos son gastos universales, ya lo mencioné un momento. Tenemos gastos que pueden ser considerados administrativos de alguna forma, como la renta del mismo edificio donde estamos trabajando, el pago de la luz, del celular, del pago de Telmex, el pago del agua potable, el pago de los sueldos que nosotros tengamos a nuestros trabajadores, el pago de los impuestos de nuestros trabajadores, nuestras cuotas de seguridad social, los impuestos y derechos locales, el agua purificada, uniformes, honorarios que estemos pagando a contador, a un abogado, el mantenimiento del mismo local, papelería y útiles, entre otros, ¿ok? Muy bien. Por el lado de los gastos que podemos considerar de venta, tenemos también mantenimiento del equipo de transporte, los gastos de viaje, comisiones que nosotros estemos pagando, propaganda y publicidad muy importante, y seguros y fianzas, ¿no? Seguros que pueden ser desde el mismo edificio que nosotros tengamos o pueden ser seguros de nuestros vehículos, nuestros equipos de transporte. Y ya por último tenemos los gastos financieros, que nosotros cuando pedimos un préstamo al banco, el banco nos cobra por ahí algún interés, entonces los intereses que nosotros paguemos a las instituciones financieras completamente deducibles, así como las comisiones bancarias. Pues muy bien, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A los empresarios que tengan algunas preguntas, aquí el contador nos está dejando amablemente sus datos de contacto. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les recordamos que siempre estamos atentos para escuchar sus dudas, sus comentarios, ya sea en la caja de comentarios del chat que van a encontrar aquí debajo, ya sea por vía del Messenger, a través de un mensaje privado o en cualquiera de nuestros otros medios de contacto, como el correo electrónico. El contador nos ha dejado también aquí su WhatsApp y estaremos esperando también sus dudas, sus comentarios. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que estaremos escuchando. Contador, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. No, muchas gracias a ustedes y pues no olviden, si tienen dudas, aquí vamos a estar. Estamos respondiendo todos sus comentarios, ya sea aquí los que dejen en YouTube o los que dejen en Facebook. Vamos a estar atentos a todos, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias.